Muy buenas noches a todas esas personas, amigos, siervos del Señor, hijos del reino. Quiero darte esa más cordial bienvenida en esta hermosa hora y poderte bendecir de manera muy especial, porque has sacado el tiempo para estar con nosotros y poder compartir un tiempo muy especial de la palabra, para poderte edificar de manera muy especial. Por eso en esta hora déjame darte esa más cordial bienvenida y bendecir tu vida en el nombre de Jesús, esperando que el día de hoy te podamos bendecir muchísimo a través de lo que tenemos para compartir. Así que déjame saludarte, déjame bendecirte en el nombre de Jesús y pues pedirte que nos acompañes durante este tiempo, porque realmente tengo la seguridad en mi corazón y la certeza en mi espíritu de que usted que me está viendo va a ser tremendamente edificado y tremendamente bendecido en el nombre de Jesús. Así que, mis amados hermanos del Señor, quisiera en esta hora pedirte que nos ayudaras, a que nos ayudes a compartir la transmisión. Comparte la transmisión en tu muro de Facebook, comparte la transmisión con tus amigos, compártela por WhatsApp, compártela por cualquier medio para que nosotros a través de ti podamos bendecir a más personas, podamos llegar al mayor número de personas y poder sembrar en ellos una palabra de bendición de parte de nuestro Dios. Así que, mis amados hermanos, a toda esa gente que ya veo que se está conectando con nosotros de la casa, gente, amigos, amistades, le quiero pedir ese favor especial que nos ayude a compartir la transmisión el día de hoy. Así que, mis amados hermanos, bienvenidos en el nombre de Jesús y muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, ya comenzamos, pero como se lo hemos anunciado, el día de hoy tenemos un invitado especial. El día de hoy, todos los invitados son especiales, pero el día de hoy también es más especial, porque es una persona que pues con la cual creo que el Señor ha levantado y en la cual pues hemos tenido la bendición de compartir y vernos hace muchos años, diría yo, y pues creemos que es una persona que el Señor ha levantado para este tiempo, una persona, un hombre, una persona que Dios ha usado para bendecir a muchas personas a través de su ministerio, y nos ha bendecido de manera especial a nosotros, y esta es la razón por la cual lo tenemos el día de hoy para compartir un tema muy interesante en el nombre de Jesús. Así que, mis amados del Señor que ya están con nosotros conectados, quisiera presentarles de manera especial al pastor Ronnie Chávez Jr., que va a estar con nosotros esta hora compartiendo mucho el tema que tenemos para el día de hoy, que es escatología apostólica. Así que le damos esa más cordial bienvenida y yo le voy a pedir a Ronnie que salude a toda esa amable audiencia que está con nosotros. Ronnie, bienvenido. Pues muchas gracias, Obed.
primeramente un saludo para ti ahí, donde estás ahí en tu oficina, un saludo grande para vos y para toda la familia que nos está escuchando. Bendiciones en este día, esperamos que este programa les edifique, les bendiga, y pues muy contento y muy honrado de estar contigo tocando este tema tan importante, ¿verdad? Como es el último tiempo, lo que viene para la iglesia y para también el mundo, y pues una bendición también poder estar en este programa. No, el honor es nuestro, la bendición es nuestra en realidad. Y muchísimas gracias a ti también por sacar el tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes como ministerio, un ministerio impulsador a las naciones. Y bueno, qué bendición realmente. Yo estoy muy contento de tenerte aquí con nosotros. Quiero pedirle a las personas, ¿verdad?, que están por ahí, que si usted gusta hacernos alguna pregunta a través de los comentarios, lo puede hacer, no hay ningún problema, porque el día de hoy creo que nos vamos a meter a un tema muy interesante para lo que es la iglesia, y a veces controversial, ¿verdad? Porque yo creo que la iglesia, cuando hablamos de escatología, la iglesia como que le cuesta ponerse de acuerdo en temas como esto, mas sin embargo la intención de nosotros es poder orientar a usted que me está viendo, poderle orientar con algunos, creo yo, algún conocimiento que te va a poder bendecir, te va a poder orientar, incluso te va a poder afirmar en el Señor. Como lo hemos anunciado y ya se lo hemos dicho, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de la escatología apostólica. Mire qué tremendo, mire qué tremendo. Hace semanas atrás, el apóstol Ronnie, ¿verdad?, Avance Misionero Mundial, estuvo promoviendo una escuela de escatología apostólica, y dichosamente pues estuvimos recibiendo, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad?, el pastor Ronnie estuvo compartiendo, y realmente a mí me bendijo muchísimo, ¿verdad? Este tema hay cosas que uno sabe, pero en lo particular no es un tema como en lo cual en lo personal no me he profundizado, he escuchado, he aprendido, pero en este caso Ronnie compartió algunas cosas que a mí me parecieron sumamente interesantes, y eso básicamente lo que yo le he pedido que compartamos en este día. Así que, mi amado del Señor, yo creo que ya estamos completamente listos, y quiero arrancar con algo, pero antes de arrancar específicamente con el tema, yo quisiera pedirle a Ronnie que nos hablara un poquito acerca de su llamado, su ministerio. Yo sé que, como todos sabrán, él es hijo del apóstol Ronnie, ¿verdad? Pero yo en lo personal creo que todos tenemos una experiencia única, una experiencia personal con Dios que nos marca en el ministerio, en el llamado, en este camino. Entonces yo quisiera que nos hablaras un poquito de eso, ¿verdad? Porque yo creo que estamos iguales en el sentido de que somos hijos de ministros, ¿verdad? Y a veces la gente cree que el haber nacido en el evangelio eso nos va a facilitar todas las cosas, ¿verdad? Pero la gente a veces no sabe la experiencia que uno tiene que vivir. Así que en lo particular, incluso yo he escuchado algo al respecto, pero yo sé que de las personas que nos están viendo les interesaría saber cómo Dios llamó a Ronnie Chávez Jr., cómo Dios trató con él, cómo Dios le llamó al ministerio, y bueno, y al día de hoy pues ya estás completamente involucrado en este llamado en el Señor. Quedamos contigo. Bueno, Obed, realmente como tú dices, el ser hijo del pastor y el crecer en la iglesia tiene sus ventajas, sus bendiciones, obviamente por conocer al Señor, crecer en un ambiente cristiano, un ambiente donde se habla la palabra, un ambiente donde también se nos habla del propósito de Dios para nuestra vida, pero también tiene sus retos, ¿verdad? La gente espera que uno sea como el papá, que haga las cosas que el papá, y pues para uno es un reto, ¿no? Sobre todo entendiendo pues que el apóstol Ronnie, mi papá, pues ha tenido un ministerio a las naciones, un ministerio grande, reconocido, y uno crece bajo esa sombra, ¿no? De tratar de igualar, de tratar también de continuar un ministerio como el de él. Y realmente yo recuerdo que yo inicio mi servicio al Señor ahí de los 6 años, sirvo al Señor en el área de las artes, en el Mimo,
¿verdad? Hay mucha gente que no lo sabe, pero yo inicié haciendo mimo. A la edad de 12 años empieza no sé si llamarlo así, el gusanito de la música, ¿verdad? A entrar en mi vida, y empiezo a aprender guitarra, empiezo a aprender un instrumento que se usa mucho en la música tropical, que son las congas. Me empieza a gustar y me empiezo a meter en el servicio a la música, hasta que a los 15 años ya empiezo a ministrar, ¿verdad? Ya en el grupo de jóvenes del Centro Mundial de Adoración. Y empiezo a meterme ahí, a liderar ese grupo por ahí de los 16, 17 años. Y empieza ahí pues ya en mi servicio al Señor. Y a partir de ahí pues yo empiezo a sentir de parte de Dios un llamado. Tal vez no en el momento no lo entiendo tan serio porque soy joven, pero empiezo a caminar hacia el propósito de Dios para mi vida. Y pues empiezo a caminar a través del ministerio, y en ese mismo ministerio conozco a mi esposa Brenda, que muchos la conocen. Ella canta, es una salmista. Ahí la conozco, ¿verdad? Pues vamos a ser novios. De hecho, que fue a través de un discipulado que el pastor de la alabanza que estaba en aquel tiempo, no sé si vos tuviste contacto con él, se llamaba Renato. Bueno, se llama porque todavía vive. Él puso a mi esposa y a mí a hacer un discipulado, pues ahí la conozco y empezamos ya a ser novios. En eso salgo yo del colegio, entro a la universidad, entré en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la carrera de electromecánica, y empiezo yo a estudiar la carrera de electromecánica. Y por ahí de los 3 años, 4 años, en donde ya yo voy avanzando en la carrera, siento un llamado desesperado de Dios para mi vida. Empiezo a sentir que ese lugar donde estoy yendo, esa carrera que estoy siguiendo, como que es bonita para mí, me apasiona, pero no es lo que yo me voy a dedicar mi vida. ¿Me entiendes? Empiezo yo a sentir ese llamado de Dios. Y un día de eso yo le dije al apóstol, a mi papá, le dije: mira, yo amo, me gusta la ingeniería, me gusta la carrera, pero siento una necesidad de buscar el propósito de Dios más allá de una profesión. Entonces mi papá empieza a orar, y yo también empiezo a orar, y yo sigo en ese camino, ¿no? Y empiezo a sentir ese llamado, hasta el punto en que ya llega un momento de desesperación donde yo digo: ya no puedo seguir perdiendo el tiempo. Cada vez que voy a una clase siento que estoy perdiendo el tiempo, siento que no es lo que Dios quiere para mí. Y entonces empiezo a dedicarme completamente al ministerio. Y empiezo a trabajar de alguna manera, dado especialmente que en ese tiempo el hermano de la alabanza que estaba encargado en ese tiempo puso la renuncia. Entonces, pues yo, de alguna manera, no solo yo, sino yo, mi esposa y otros 2 líderes más, tomamos la batuta del ministerio y empezamos a trabajar en el ministerio. Al punto, Obed, que en diciembre del 2007, si no me equivoco, sí, el 2007, después de haberlo intentado por años, a través de varios líderes de alabanza, hasta el momento en que tal vez yo tomo ese liderazgo, logramos sacar la primera producción que se llama Ante ti me postro. Yo creo que esa fue una gran señal de Dios, que eso era lo que Él quería para mí, porque no habíamos podido hacerlo. Habíamos traído productores de Estados Unidos, habíamos intentado hacerlo varias ocasiones, pero no se logró, hasta ese punto que Dios me permitió a mí, junto al ministerio, poder sacar esa primera producción. Y a través de esa primera producción empieza ya el llamado al ministerio de mi vida, y empiezo yo a dedicarme completamente al ministerio. El siguiente año sacamos otra producción, el siguiente año otra producción más, al punto que al día de hoy llevamos 6 producciones, y hemos empezado a sacar algunas canciones más. Entonces, desde ese momento yo empecé a dedicarme de lleno al ministerio, no necesariamente metido en la planilla de la iglesia, pero sí ayudando, colaborando, ¿verdad? Ya cuando ya yo estoy por casarme, pues ya entro yo de lleno a la iglesia, ¿verdad? Ya como pastor de alabanza, por ahí del 2009, ya me incorporo al ministerio de alabanza, y a partir de ahí, pues he sido el pastor de la alabanza en mi iglesia ya por más de 10 años. Y hace unos 5 o 4 años empezó un proceso en la iglesia nuestra
en donde empezamos a hacer una especie de transición. El apóstol Ronnie entiende que su tiempo está para dedicarse al trabajo de las naciones, obviamente siempre con su enfoque en la iglesia también, pero que es tiempo de entregarme a mí en la iglesia como pastor, ¿verdad? Y en ese proceso hemos estado unos 4 años en donde pues el apóstol se ha dedicado, como vos ves, bueno, vos sos parte del rango, vos ves que él constantemente está haciendo cosas de intercesión, de guerra espiritual, proféticas, apostólicas, y pues el trabajo de la iglesia en los últimos años pues me he encargado más yo como pastor, y estamos en ese proceso de ya yo tomar la iglesia definitivamente, y ya cerca de 12, 15 años que llevo ya de pastor, ordenado como pastor dentro de la iglesia. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, aquí veo algunos comentarios que dicen, ni me hubiera imaginado que, que Ronnie hubiese comenzado como Mimo. Ni me lo hubiera imaginado. Y bueno, para muchas personas tal vez no lo sepan, ¿verdad? Pero Ronnie, tuvimos la bendición de que él estuvo por Honduras, por Tocoa, hace algunos años atrás. Me acuerdo, me acuerdo. Y aquí veo comentarios de Marlene, dice que fue mucha bendición, no sé si te acordás de ella, ¿verdad? Marlene, una de mis hermanas, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, Ronnie estuvo por allá. Un saludo también, bueno, yo sé que son familia tuya, pero un saludo al apóstol Jorge, también a toda la familia a Keila, a toda la familia allá de Luz y Vida, porque realmente me acuerdo cuando fuimos allá a Tocoa, fue una bendición estar con el apóstol y con la familia de Luz y Vida. Claro, que fue una bendición. Yo ya estaba por estos lados, por eso no estuve por allá. Pero no, fue una tremenda bendición, y qué bueno, ojalá algún día, ¿verdad? Podamos tenerte por allá nuevamente. Pero qué tremendo lo que nos cuentas, claro que porque qué bendición, Ronnie. De hecho, esa primera producción yo creo que marcó muchísimo, esa primera producción de Majestuoso es Él, la recuerdo muy bien, marcó muchísimo, bueno, como es tendencia en el ministerio de ustedes, yo creo que en muchas iglesias se cantan y se han cantado esas canciones del ministerio Majestuoso es Él, porque realmente fue un impacto muy hermoso, muy importante en lo que es la alabanza y la oración, como ha sido característico del ministerio de ustedes, ¿verdad? Y bueno, qué enorme bendición, ¿no? Así es. Mira qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. A veces la gente cree, ¿verdad? Que uno entra de un solo, uno nunca sabe por dónde Dios lo introduce. Exacto. Uno nunca sabe por dónde Dios lo va a ir introduciendo en el camino hasta llegar a donde Dios realmente lo tenía planeado, ¿verdad? Así que, qué tremendo, ¿verdad? Dicen algunos por aquí, vamos a ver si algún día Ronnie nos hace algún mimo. A ver, no es broma, Estoy un poco oxidado, ¿verdad? Ya con eso. No, pero qué bendición, ¿no? Hace mucho no lo hago, pero no, nosotros tuvimos también a Ronnie aquí en la iglesia, ¿verdad? Lo tuvimos el año pasado, el año pasado, para nuestro aniversario. Creo que sí, el año pasado. El año pasado estuvo con nosotros, así que, no, bendecidos realmente del trabajo que Dios les permite hacer, ¿verdad? Más que el Centro Mundial de Adoración, ¿verdad? Bueno, dice el apóstol Jorge que espera pronto tenerte por allá, dicen por allá. Bueno. Una bendición, claro. Lo interesante es que, ¿cómo se llama? Bueno, lo interesante es de todo esto, ¿verdad? De que lo importante de tenerte aquí con nosotros es porque nosotros, pues, como Ministerio Luz y Vida, ¿verdad? Hemos sido bendecidos por el ministerio de todos del apóstol Ronnie, por el ministerio que ustedes presiden, ¿verdad? Hemos sido totalmente bendecidos en lo personal que te tuvimos acá en Paraíso. Fue de tremenda bendición realmente la palabra que nos soltaste, declaraste sobre nuestras vidas. Yo creo que las personas de la casa lo han de recordar muy bien. Pero bueno, metámonos un poquito en el tema, ¿verdad? Claro. Escatología
apostólica. Tal vez la gente no entenderá el término, pero quisiera que nos explicaras un poquito qué significa el término escatología apostólica. Usualmente se dice escatología, la gente se va al Apocalipsis, etcétera, pero el término escatología apostólica, explícamele a la gente qué significa ese término. Bueno, Obed, realmente la escatología apostólica, como vos lo decís, la escatología tiene que ver con el estudio de los últimos tiempos, los capítulos de la palabra en donde se dan profecías, palabras acerca de los acontecimientos que se van a dar en los últimos tiempos antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo y aún cuando Él vuelva en su gloria. Pero la escatología apostólica es esa escatología estudiada, pero también desde el filtro de lo apostólico, desde ese filtro, desde esa perspectiva en donde hablamos de la restauración de todas las cosas, de la restauración de las verdades que han sido restauradas en los últimos tiempos, como la adoración, el tabernáculo caído de David, lo profético, lo apostólico, los 5 ministerios. Desde esa perspectiva podemos analizar los últimos tiempos y eso es el término escatología apostólica. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, quisiera que nos hablaras un poquito de lo importante, de los avances tecnológicos que hemos tenido, porque a mí me llamó la atención muchísimo escucharte decir que los avances tecnológicos que nos ha tocado vivir como generación son avances muy importantes. De hecho, estamos aquí nosotros, ¿verdad?, a través de la tecnología, llegando a usted que nos está viendo. Entonces, pero cuando hablamos de escatología, al menos en lo personal no lo había considerado, ¿verdad? Que el día de hoy nosotros tengamos un avance tecnológico tan importante, el que nos ha tocado vivir, la gente no se imaginará que aquí, ¿verdad? Desde mi casa yo puedo hacer una transmisión, podemos llevar a cabo una transmisión como esta. Yo no me lo hubiese imaginado realmente meses atrás, no lo hubiese pensado. Uno tiene los proyectos, ¿verdad?, pero no me vi meses atrás haciendo desde mi casa transmisiones en vivo como lo hemos tenido que hacer en nuestro caso, pero realmente sí tiene que ver el avance tecnológico realmente como una señal, digamos, escatológico para los tiempos en los cuales nos ha tocado vivir como generación. Entonces yo quisiera que nos hablaras un poquito al respecto, porque la gente, yo sé que la gente va a decir, bueno, qué bendición, gracias a los avances que hemos tenido, pero realmente nosotros, ya viéndolo desde otra perspectiva, también nos sirve para entender, ¿verdad? Los avances tecnológicos también son parte de una señal, de las señales que el Señor anunció en la misma palabra, ¿verdad?, de las cosas que iban a acontecer para los últimos tiempos. Bueno, definitivamente es importante, primero, porque la palabra en el libro de Daniel dice que la ciencia se aumentaría. Y definitivamente el avance que ha habido en los últimos años es totalmente increíble. O sea, los procesos tecnológicos, por ejemplo, de la radio a la televisión, fueron prolongados durante muchos años. Para pasar de la radio a la televisión tuvo que pasar muchos años, mucho tiempo. Pero para el tiempo, y de la televisión también al internet pasó su tiempo. Pero el internet, a lo que estamos viendo hoy, es un crecimiento y una aceleración exponencial. O sea, vemos la aceleración de, por ejemplo, del internet, de ver la internet, la conectividad, ahora empezar a ver cosas que tienen que ver con inteligencia artificial. Bueno, es algo increíble y se cumple la palabra que dice que la ciencia se iba a aumentar. Pero al mismo tiempo lo que dices tú es cierto. Y esta pandemia ha ayudado mucho, creo yo, en ese proceso. Porque definitivamente la palabra dice que el evangelio tiene que ser llevado a toda criatura para que venga al fin. Por lo cual tiene que haber herramientas que nos ayuden a llevar ese evangelio a todo lugar. Y definitivamente hoy, como nunca antes en la historia, podemos conectarnos a través de una televisión y llegar a cualquier rincón del mundo. Te sorprenderías, y yo sé que tú también lo sabes porque tú manejas redes, pero las veces que hacemos cumbres, que hacemos eventos especiales, de los lugares más recónditos de la tierra, la gente nos mira. De Asia, de Irán nos escriben, de Pakistán nos han escrito,
para decirnos que nos están viendo de Japón, de China, bueno, de Australia, de toda la Tierra. Y por eso es tan importante, no solo en el sentido negativo, en el sentido de las cosas malas que pueden suceder, sino también en el sentido de que Dios puede usar estas herramientas para hacer cumplir su palabra. Y también desde el aspecto de una globalización que se está dando. Yo no sé si tú, no sé qué edad tienes, yo tengo 35 años, pero cuando yo estaba saliendo del colegio, hace unos 15, 20 años en el mismo colegio, no era tan fácil tener las noticias mundiales, ¿verdad? Tenías que tener cable para poder accesar a algún canal noticiero fuera del país. Imagínate los años anteriores. O sea, lo que tú conocías del mundo exterior a tu país era lo que te informaba en el noticiero local. Pero hoy en día, a través de tu teléfono, tienes acceso a todas las noticias del mundo, de cualquier planeta que quieras accesar, tú puedes accesarlo a través de tu teléfono. Eso es increíble porque eso permite el levantamiento de un liderazgo global, que es una de las cosas que tiene que suceder para que se dé los tiempos del fin, con el llamado anticristo, ¿verdad? Que es un movimiento global que se va a dar, un gobierno global que tiene que darse para que se cumplan las palabras de nuestra palabra de Dios. Entonces, definitivamente la tecnología juega un papel muy importante. Inclusive, yo estaba escuchando, por ejemplo, que esta famosa tecnología 5G es tan poderosa que permite tener conectada una ciudad completa. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, con cámaras de reconocimiento facial, que es inteligencia artificial, con cámaras de reconocimiento de placas, tú puedes tener el control de las personas que viven en una ciudad. Tú puedes saber con quién se juntan, tú puedes saber a dónde se mueven, tú puedes saber dónde están en un momento específico, qué tipo de reuniones frecuentan. Y eso es, un arma poderosísima en manos, digamos, de un gobierno totalitario. Puedes imaginarte lo que eso puede significar. Pero entonces esa tecnología juega un papel muy importante en los acontecimientos que tienen que darse en los últimos tiempos. Qué tremendo, importante. Y no solo eso, Obed, también lo que tiene que ver con los entes financieros. Por ejemplo, en Suecia, no sé si sabías, que ya el movimiento, por ejemplo, de efectivo porque del sistema financiero es de un 2% de la población. O sea, el 98% de la población de Suecia está totalmente digitalizado en cuanto a sus finanzas. No maneja efectivo, todo lo paga con tarjeta. Estoy hablando de Suecia, ¿verdad? Pero esto es lo que se intenta hacer en todas las naciones de la Tierra, ¿no? Tener el control también de la financiero, de las personas y muchas más cosas que uno puede ver a nivel global. Tremendo, interesante, información muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Porque sabemos que los países del primer mundo, ¿verdad? Casi siempre las tendencias de estos países nos vienen a dar a nosotros, ¿verdad? Tarde o temprano van a venir a dar por estos rumbos, por estos países, en especial, Costa Rica siempre ha tenido también una tendencia a ir adelante, digamos, de los países de la región. Y nosotros que vivimos aquí, pues yo veo que más bien las cosas se van acelerando muchísimo. Totalmente. Más con el avance de la tecnología, ¿verdad? Todas las tendencias se van a acelerar muy rápido, porque ahora el acceso a la información es prácticamente al instante, ¿verdad? En el ahora, en el momento. Pero así es. Yo quisiera preguntarte, porque definitivamente para uno entender estas cosas, la tecnología para nosotros se ha vuelto en una herramienta, definitivamente hasta para predicar el evangelio. Definitivamente, claro. Si en este momento no hubiésemos contado con esta tecnología, ¿verdad? Quién sabe qué otro mecanismo hubiésemos tenido que utilizar para seguir adelante con el ministerio. Imagínate. Incluso creo que mencionabas de que está la señal del fin de predicar el evangelio a todas las naciones, y al final la tecnología también va a servir para eso, ¿verdad? Está sirviendo. Es una herramienta poderosísima. Una herramienta poderosa, pero yo creo que la gente se ha de preguntar, ¿qué tiene que ver esto con las señales del fin, ¿verdad? Con la escatología. Y hay algo que quisiera que nos mencionaras un poco, porque a veces para estudiar la escatología uno tiene que tener cierto conocimiento, cierta información. Por ejemplo,
porque la Biblia relata eventos específicos que van a acontecer como señales de los tiempos del fin, ¿verdad? Y hay que tener realmente un ojo, creo yo, profético para estas cosas, ¿verdad? Porque yo no creo que simplemente suceda un evento y cualquier persona lo puede ver como algo normal, lo puede ver como que algo pasó, una catástrofe como cualquier otra, sí, en el caso de las catástrofes que habla la Biblia. Pero ¿qué nos ayudaría a nosotros poder entender, ¿verdad? ¿Qué son las señales del fin? ¿Qué son estos eventos? Que no son cualquier evento, ¿verdad? Sino que mencionabas que son eventos específicos que han venido aconteciendo y que van a acontecer después, y que Dios los dejó ahí para que nosotros tengamos una noción profética de lo que está pasando en todo el mundo. Así es, Obed. Es importante hacerle ver a la gente que definitivamente en esto nadie posee una verdad absoluta, ¿verdad? Porque realmente estas son interpretaciones que se hacen de palabras que Dios da. Y como vos decías, hay mucha gente que tiene otras interpretaciones y uno trata de ser lo más balanceado posible. Yo, cuando hablo de escatología, pues uno tiene que estudiar la palabra, pero uno también tiene que ir a fuentes, ¿no? Como por ejemplo el libro del apóstol Ronnie, Parousia, o otros autores también que hablan acerca de estos temas y que los han estudiado a profundidad. Y ahí uno puede empezar a ver en qué comulga uno con otras personas y qué pensamientos hay, qué línea de pensamiento, para poder uno también balancearse, ¿verdad? Y creo que eso es importante también, buscar fuentes que le ayuden a uno a tener un entendimiento más general, un entendimiento más profundo de estas verdades. Lo que dices de los eventos es muy importante. A mí me gusta categorizar las señales de los tiempos del fin. Me gusta hacerlo porque también tenemos que entender que hay cosas que van a pasar que son, como vos decías, eventos específicos que tienen que suceder. También hay otra categoría que son las tendencias, ¿verdad? Que eso es otro tipo de categoría que es importante también estar vigilando. Y luego las señales en el aire de las que habla el Señor Jesús, señales cósmicas, podrían pensar yo que son parte también de lo que va a suceder. Pero en lo que me hablas de las señales de eventos, son eventos específicos que ponen la mirada de la gente en ese evento específico que sucedió en una fecha específica. Y uno de esos, y para mí el más importante y que nos hace ver que estamos en ese tiempo del fin, es ¿cómo se llama? El renacimiento del Estado de Israel. Este es un acontecimiento vital para entender y para creer que estamos en los tiempos del fin. Es importante entender que desde aquellos tiempos de Jesús y mucho antes, el pueblo de Israel fue dispersado, ¿verdad?, de su tierra. Y pasaron muchísimos años, pues más de hasta la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde el pueblo de Israel estaba dispersado en el mundo, el pueblo judío. Imagínate lo que eso significa, ¿ves? 2000 años de un pueblo que está dispersado, que no se le reconoce como nación, pero que tuvo que venir un acontecimiento como la Segunda Guerra Mundial, y a manos de Hitler, que trató de matar a todos los judíos en Europa, que al final de esa Segunda Guerra Mundial al pueblo judío se le reconoció como un Estado en 1948. Y esto es una profecía de la palabra que se cumple y es un anuncio esencial para entender que estamos en los últimos tiempos. Porque la palabra dice que el pueblo de Israel iba a ser reunido otra vez en Jerusalén. Entonces, en 1948 el pueblo de Israel se le da un espacio en el Medio Oriente. Ahora, es importante notar que en ese momento el pueblo de Israel se le formó y se le hizo un Estado de Israel, pero todavía no estaba incluido en ese espacio de tierra la ciudad de Jerusalén. Y la profecía del Señor era que iban a hacerlo en Jerusalén. Y fue hasta 1967, después de la guerra de los 6 días, una guerra muy famosa, que no creo que sea el tema hoy para hablar de ella, los pueblos
de alrededor de Israel atacan Israel. Y entonces, no sé cómo, yo diría milagrosamente y obviamente cumpliéndose la palabra del Señor, Israel le gana la guerra a esos enemigos y toma tierra de esos enemigos, y junto a esa tierra toma la ciudad de Jerusalén y es ocupada por Israel. Ahí se viene a cumplir una palabra esencial para entender que estamos en los últimos tiempos. Por eso yo hablo de eventos específicos que tienen que darse para que podamos entender que realmente estamos en los últimos tiempos. Y para mí, ese va a ser uno de los eventos más, fue uno de los eventos más importantes para entender que estamos en ese tiempo. Otro de los eventos que no se ha cumplido, pero se tiene que cumplir, es que se ha reedificado el templo de Jerusalén. Y para los que nos ha tocado ir ahí, sabemos la tensión que se vive ahí. Bueno, el que está afuera también lo entiende y lo ve. El que no le ha tocado ir todavía entiende la tensión y lo difícil que es que eso se cumpla. Pero cuando eso se cumpla, veremos una señal más de que es el tiempo determinado por Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, aquí nos están preguntando, ¿verdad?, la diferencia entre señales y tendencias, y creo que ya vamos a entrar precisamente en eso, porque en Mateo capítulo 24, ¿verdad?, habla de señales. Habla de señales, pero creo que también mencionabas que habla de tendencias. Entonces, yo quisiera que nos mencionaras un poquito, ¿verdad? Ya vemos que hay acontecimientos, eventos específicos como estos, ¿verdad?, que definitivamente marcan, digamos. Yo sé que la Biblia habla de terremotos, pero han habido terremotos en toda la historia. Exactamente. Entonces yo creo que por allí está la diferencia, ¿verdad? Háblanos un poquito, porque hay tendencias positivas y hay tendencias negativas a los cuales tenemos que observar, porque a veces la iglesia para las orejas, como dicen, hasta que pasa una catástrofe, hasta que pasa algo malo, hasta que pasa algo, pero también hay tendencias positivas a las cuales nosotros le tenemos que prestar atención. Así que háblanos un poquito al respecto, pues sí, para poderlo relacionar con las cosas que podemos vivir y experimentar en este tiempo. Ok, es importante entender que al igual que los eventos, las tendencias también son señales. Eso es importante, son señales de eventos y señales de tendencias. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, ya les expliqué lo de los eventos específicos. Las tendencias pueden ser positivas o negativas, como lo decía ahora Obed. Y también quiero agarrar el ejemplo que él dio de los terremotos. En muchos años ha habido terremotos. En todos los lugares han habido terremotos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esas señales de las que habla la palabra se van a intensificar en el tiempo y se van a acelerar. O sea, vamos a ver terremotos más seguidos. Y también es importante hacer notar, creo que esto es muy importante, que como nunca hoy en día, a través de la globalización, la tecnología, estas señales son evidentes para el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si Jesús habló de señales, yo entiendo que él estaba hablando de cosas que el pueblo de Cristo iba a poder evidenciar e iba a poder notar y ver y reflejar como señales. Por ejemplo, en tiempos anteriores a estos tiempos, podía haber un terremoto en Japón o un terremoto en Sri Lanka, un terremoto por aquí, por allá, que tal vez en Costa Rica nunca nos íbamos a dar cuenta, por causa de que no había medios de comunicación que nos llevaran la información. Era muy complicado. Pero a través de todos estos medios, hoy nos damos cuenta al instante. Y vemos esas aceleraciones de tendencias que se dan más seguido y con más intensidad en el tiempo. Y como nunca antes estamos presentes ante eso. Quiero leerles un texto que me gusta mucho de un estudioso que se llama John Walvoord. Es un hombre que estudió mucho las profecías y toda la temática que tiene que ver con las señales del fin, y puso esto. Nunca antes en la historia todos los factores han estado presentes para el cumplimiento de la profecía relacionada con las tendencias y eventos del tiempo del fin. Solo en nuestra generación hemos combinado, el avivamiento de Israel, la formación de la Iglesia mundial, crecimiento en el poder de la religión musulmana, surgimiento del ocultismo, difusión mundial del ateísmo como escenario dramático para el cumplimiento de la profecía.
El camino del Armagedón está preparado. El advenimiento del globalismo y las tecnologías que vinculan las comunicaciones y los sistemas de efectivo, el crecimiento espiritual, apostasía en todo el mundo, el anhelo de un líder que pueda unir diversas fuerzas, fracciones religiosas, está preparando el escenario para el gobierno del anticristo. Hay cosas que se han visto antes, pero nunca con la intensidad que las hemos visto hoy. Por ejemplo, les digo, tendencias positivas son el evangelio que se predica en todas las naciones. Como nunca antes hemos visto el evangelio predicarse en todas las naciones. Como nunca antes el movimiento de oración global se ha levantado, la intercesión. Antes no se hablaba de intercesión, hoy se habla de intercesión. Hoy todos los ministerios, la mayoría cantidad de ministerios tienen grupos de oración, grupos de intercesión. La iglesia caminando en poder, el derramamiento del Espíritu Santo, la unidad, y que estamos en pie hoy con Israel en medio de la persecución. Eso es parte de las tendencias positivas que se están dando. Tendencias negativas, bueno, la escalada de violencia que estamos viendo en los últimos años, las hambrunas, la persecución a la iglesia y el distanciamiento, son señales que tal vez no te levantan la fe de alguna manera, o te ponen así como expectante, como lo haría un evento, porque tiene que verse con relación al tiempo. Tenés que verlo no en lo que pasó hoy, una señal de hoy, sino tienes que verlo con 10 años anteriores, con 20 años. Por ejemplo, ¿cómo podemos saber que en Israel está habiendo un crecimiento de la iglesia? Porque, por ejemplo, hace unos años, no sé, 20, 30 años, los cristianos en Israel eran pocos. Pero en los últimos 20, 30 años, los cristianos en Israel se han aumentado el 500%. Aunque hablemos solo de 12,000 creyentes en Israel, si lo vemos con respecto a hace 30 años, 40 años, vemos un crecimiento exponencial de esa salvación en Israel, aunque sean pocos, aunque no veamos esos millones de millones. No, vemos un crecimiento que en los años está siendo exponencial. Si lo revisamos en los años, a 10, 20 años, vemos cómo eso se ha aumentado, cómo eso ha crecido. Por lo cual, por eso hablo de tendencias, cosas que se van aumentando en relación a los años. Por eso cuando pasa un evento como, por ejemplo, la creación del Estado de Israel, la gente levanta su fe y dice, wow, qué increíble lo que acaba de pasar. Pero no analizamos las tendencias porque normalmente no vemos las cosas en perspectiva o en retrospectiva años atrás. Pero cuando nos damos cuenta de lo que está pasando años atrás, nos damos cuenta que hay muchas cosas que están creciendo, que se han intensificado y que podemos ver como una señal. Esa tendencia positiva o negativa lo podemos ver como una señal. Qué tremendo, qué tremendo. Es decir, las señales del fin se van a intensificar y van a ser obvias, digamos. No vamos a necesitar va a estar a la vista de todos, ¿verdad? Tanto para el creyente como para el no creyente, que eso es lo interesante, ¿verdad? Así es. Eso es lo interesante. ¿Y sabes qué, Obed? Sí, dime. Que no es, digamos, la gente a veces se puede confundir porque definitivamente la presión, la persecución hacia la iglesia va a crecer. Pero paralelo a eso va a haber un avivamiento. Entonces no podemos confundirnos y pensar, no, es que como hay crisis, eso quiere decir entonces que no va a haber avivamiento. No, al contrario. A medida que la crisis se haga más fuerte, el avivamiento va a ser mayor. Y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que enfocarnos. Está bien, hay crisis, pero Dios tiene una respuesta para esa crisis. Y la respuesta es avivamiento, porque la palabra dice que el evangelio será predicado a toda criatura, y también que vendrá el Espíritu Santo, el derramamiento que ya se cumplió, la venida del Espíritu Santo, pero que su plenitud de que será derramado sobre toda carne no se ha cumplido, por lo cual tenemos que esperar ese tiempo y esperar un mayor derramamiento del Espíritu Santo en estos días. Qué tremendo, interesante ese punto, porque sí, la Biblia habla del derramamiento sobre toda carne y curiosamente eso no se ha cumplido, y para que se cumpla definitivamente vamos a tener que creer y esperar el mayor avivamiento más grande de toda la historia. Qué tremendo eso, muy, muy interesante. De la historia.
de la humanidad. Eh, Háblanos un poquito, ¿verdad?, acerca de cómo nosotros podemos entender esas señales o esas tendencias que nosotros vemos en Mateo capítulo 24, porque yo creo que eh, hay muchas de esas cosas que nosotros las hemos visto en la historia, ¿verdad? Imagínense, se van a intensificar. La Biblia habla, por ejemplo, de reino contra reino, por ejemplo. Bueno, hoy son pocos reinos que han quedado, ¿verdad? Inglaterra, Reino Unido, etcétera. Pero ¿cómo nosotros podemos visualizar o interpretar escatológicamente lo que eso significa? Reino contra reino en este tiempo. Sabemos que en la historia de la humanidad se han levantado reino contra reino, guerras, rumores de guerra, etcétera. Pero nosotros, como una señal del fin, de qué manera nosotros, en qué escenario, en qué área también nosotros podemos identificar que estas cosas están sucediendo, ¿verdad? No necesariamente vamos a esperar que venga una guerra nuclear, ¿verdad? Porque hay otras guerras en diferentes escenarios, ¿verdad? Mencionabas la parte de la economía en Suecia, el control económico que va a venir. Entonces, hablarnos un poquito, también hablarnos un poquito del tipo de persecución, porque no necesariamente nos van a perseguir en la calle y nos van a matar, porque persecución hay. Yo en lo personal creo que sí hay persecución, ¿verdad? Y yo creo que todo lo que vivimos es parte de la persecución, ¿verdad? O de cómo el mundo establecer su dominio sobre la iglesia, sobre controlar muchas cosas. Sin embargo, sabemos que Dios está operando a favor nuestro. Entonces, hablarnos un poquito, ¿verdad?, acerca de esos aspectos también, para que podamos entender que las señales se pueden manifestar en diferentes escenarios de la vida, del mundo, en el cual nosotros estamos viviendo y del cual no nos vamos a escapar hasta que Cristo nos lleve. Bueno, eso que dices es muy interesante, porque en el libro de Mateo 24 se nos habla de eso. Jesús nos habla de esa realidad, ¿verdad? De las cosas que van a suceder, y yo les llamo tendencias. Dentro de esas me puedo ver lo siguiente. Por ejemplo, engaño de falsos cristos. También conflictos étnicos. Nos habla de nación contra nación. La palabra nación es la palabra etnos, que tiene que ver con etnias, no solamente países. Y vemos en todo el mundo las disputas étnicas que se dan como nunca antes en la historia. La hemos visto en los últimos años. Una guerra de reino contra reino, lo que me decía, yo creo que se puede ver desde la perspectiva militar, ¿no? Porque a veces cuando pensamos reino contra reino estamos pensando solo de una perspectiva militar, pero también lo podemos ver desde una perspectiva económica, y hoy en día lo que estamos viviendo es una guerra económica entre potencias mundiales, ¿verdad? Todo esto que está sucediendo, y yo creo que desde mi perspectiva personal, ¿verdad? Todo esto que tiene que ver con la pandemia también es parte de una guerra económica que se está dando y que realmente está afectando a las naciones. Obviamente, cuando hablamos de guerra económica entre potencias, es lo más relevante, porque esa guerra va a afectarnos a todos. Y lo que está pasando hoy, por ejemplo, con Europa, con China, con Rusia, con Estados Unidos, definitivamente afecta al mundo entero, porque esas potencias alimentan la economía del resto del mundo. Y yo creo que hoy como nunca se está dando esa guerra económica de la cual tú hablabas, guerra por la predominancia de la tecnología. Esa predominancia de la tecnología también, la gente piensa que es por los teléfonos, y qué lindo los teléfonos y tener los teléfonos más lindos. No, eso es todo un trasfondo que tiene que ver con inteligencia, que tiene que ver con espionaje. Y esta famosa red G, yo no sé si has escuchado, 5G, perdón, has escuchado acerca de esto, la guerra que tienen Estados Unidos y China con respecto a eso. No es solamente por los celulares y las redes celulares, no, tiene que ver también por un asunto de inteligencia militar, de un asunto de inteligencia de espionaje, ¿verdad? Para hackear sistemas de los militares, ¿verdad? Del ejército de uno y otro país. Entonces, el que tiene control de la tecnología también tiene una ventaja económica respecto a los demás. Entonces, como nunca antes vemos esa guerra entre potencias mundiales, y como que todo el mundo está a la expectativa de qué sucede, ¿verdad? Nosotros, Costa Rica, por ejemplo, como un país pequeño que no representa económicamente un mercado fuerte para ningún país,
tenemos que verlo como a lo largo, ¿verdad? Lo que está sucediendo ahí y ver qué pasa para ver cómo eso nos va a afectar a nosotros. Pero definitivamente esa guerra puede ser económica y lo estamos viendo. También lo que me decías, el odio a los creyentes. Yo creo que en muchos países se sigue dando lo que se daba en la iglesia primitiva, que se perseguía a los cristianos, como por ejemplo en China, un país donde se persigue a los cristianos, y en otras naciones que también, en los países de Medio Oriente, obviamente pues persiguen a los cristianos porque no es la religión oficial y hay una guerra ahí fuerte contra los cristianos. Pero en nuestros países occidentales yo sí veo una persecución, por ejemplo, política, una persecución ideológica, una persecución filosófica, para imponer ideas, ¿no? Y definitivamente nosotros como iglesia y como cristianos somos los únicos que nos estamos oponiendo a esas cosas que están haciendo los políticos, ¿verdad? Como el aborto, el matrimonio gay. Es la iglesia la que se está poniendo, por lo cual hay una persecución filosófica. Lo ve uno en redes sociales, lo ve uno, por ejemplo, en la, ¿cómo se dice eso? En la censura de los medios de comunicación como Twitter, como YouTube, como Facebook, que ciertas tendencias ideológicas y sobre todo cristianas tratan de censurarlas, de apagarlas para que esos puntos de vista no se vean. Entonces lo veo también la persecución desde ese punto de vista, ¿verdad? Y eso yo pienso que no se va a disminuir, sino que se va a aumentar en este tiempo. Y esa es mi perspectiva, ¿verdad? Esa es mi perspectiva. Y yo creo que eso puede darse definitivamente y lo vamos a ver en estos tiempos. La ruptura en la sociedad también. ¿Cómo lo podemos nosotros ver como una tendencia? Bueno, porque es una tendencia. Hoy lo que estamos viendo en contra de la familia, ¿verdad? El aborto y todo ese tipo de tendencia, la gente dirá, bueno, la Biblia habla de que la venida del Hijo de Dios, ¿verdad? Será como en los días de Noé, ¿verdad? Entonces también podemos ver que todas esas tendencias van a aumentar. Alguien me dijo en alguna ocasión, bueno, entonces ¿por qué oran y por qué luchan contra eso si es parte de la Biblia, ¿verdad? Como ha dicho el apóstol Ronnie, bueno, acerca de los huracanes y los territorios, bueno, sí van a suceder, pero no significa que me va a suceder a mí, le tiene que suceder a la familia. La Biblia no dice esas cosas, pero también nosotros tenemos que prestarle atención a eso, ¿verdad? No simplemente ver cómo pasan, sino también nosotros al respecto también que tenemos un papel muy importante en esos aspectos. Hablarnos un poquito al respecto porque sí me gustaría que los que nos ven, porque usualmente la iglesia tiene la tendencia a ser muy temerosa en hablar acerca de esos temas, pero también es parte de las tendencias que nosotros vamos a ver en los tiempos del fin. Entonces también tenemos que hablar y tenemos que observar y tenemos que aprender acerca de eso. Totalmente. Lo que tú dices es muy importante. Por ejemplo, eso lo dice el versículo 10. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso nos habla de la pérdida y del lazo de la sociedad, de las estructuras sociales que sostienen una sociedad en amor, y una de ellas es la familia, como tú lo dices. Y es muy interesante el tema que tú hablas, porque definitivamente la Biblia también nos dice y nos habla en parábolas. Por ejemplo, la parábola de las vírgenes nos habla de cinco vírgenes que estaban totalmente dormidas, y habían otras 5 vírgenes que estaban despiertas y atentas. O sea, aunque el Señor dice, estas son las cosas que van a suceder, también Él espera que una iglesia esté despierta, una iglesia que esté con su lámpara encendida, ¿verdad? Y la lámpara nos habla del Espíritu Santo, nos habla de la oración, nos habla de muchas cosas importantes en nuestra vida que no podemos dejar de tener, aunque ya sepamos que estas cosas van a suceder. Además, la palabra también nos dice que estas cosas van a suceder, pero nosotros no sabemos si esto va a suceder en nuestra generación o vendrá en la siguiente. Estamos en esos tiempos porque hemos visto palabras cumplirse, pero nosotros tenemos que entender que nuestra generación tiene que hacer su parte y no puede quedarse dormida. Y yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que entender,
y que no puede pasar desapercibido. O sea, no porque ya esté profetizado significa que tenemos que nosotros permitir que el diablo haga lo que quiera. No puede ser así. La iglesia tiene que estar firme y tiene que estar atenta y sabiendo que cosas van a venir, pero también sabiendo que Dios nos va a guardar y que como iglesia Dios es nuestra cobertura y Él aún tiene control de nosotros como iglesia y Él nos va a guardar de esta situación y las cosas malas le van a suceder a la gente, pero a la iglesia Dios la va a guardar. Amén, amén, qué tremendo, qué tremendo. Hablarnos un poquito, bueno, yo creo que a la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Yo creo que puede entender la relevancia, valga la redundancia, de entender esto, ¿verdad? Porque somos la iglesia, estas señales, Mateo 24, yo cuando leo la Biblia en los evangelios, no sé si nos escuchás por ahí, creo que se nos fue Sí te escucho, Obed. Se nos fue el video. Perdona, voy a ver qué pasa con el video. Pero sí te escucho. Ok, bueno, yo cuando leo principalmente los evangelios me doy cuenta que cada vez que Jesús hablaba ciertas cosas, ¿verdad? Hay cosas que las hablaba delante de la gente y hay cosas que las hablaba a sus discípulos. Y me parece a mí que Mateo 24 no era un tema que Jesús estaba hablándole a toda la gente, eran palabras importantes que Jesús le estaba dando a sus discípulos, es decir, eran señales que Dios le daba a sus discípulos, el Señor le daba a sus discípulos. Y si le dijo eso es porque eran importantes. Entonces, yo creo que ya a la gente le queda un poco claro esto de las tendencias, pero también hablamos de la relevancia profética que estas tendencias o estas señales van a tener o tienen para los últimos tiempos. Porque si nosotros al final simplemente, como vos decías, dejamos que estas cosas pasen, entonces nosotros como iglesia, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Verdad? ¿Cuál es la relevancia profética que estas cosas tienen? Porque hay mucha gente dirá, bueno, sí, escatología, señales, tendencias, bueno, ¿cuál es la relevancia que eso va a tener en la vida de la iglesia? Porque eso es otro punto importante. ¿Cuál es la relevancia que va a tener eso en el cuerpo de Cristo? Entender acerca de la escatología. Yo lo reconozco, eso no ha sido un tema muy fuerte que yo pueda entender, pero sí, mientras yo te escuchaba, me llegaba esto a mi espíritu. Definitivamente son temas que resurgen. Como vos decías, nadie tiene toda la verdad. Pienso que Dios poquito a poquito va a ir desvelando algunas cosas que queden por ahí, pero definitivamente tienen una relevancia profética para la iglesia. Cuán importante que nosotros entendamos todos estos asuntos que estamos compartiendo en este día. Bueno, definitivamente la relevancia mayor es que la iglesia tiene que ser, como dice la Biblia y lo habla acerca de los hijos de Isaacar, que tiene que ser entendida en los tiempos. O sea, la iglesia tiene que ser entendida en los tiempos. Y si la iglesia no estudia estas profecías, no estudia la palabra, con respecto, por ejemplo, a la importancia de Israel en todas estas señales y noticias, todo lo que sucede, pues la iglesia simplemente no va a entender los tiempos de Dios y va a dejar pasar oportunidades o va a estar como te decía ahora, como esas vírgenes que se durmieron y que no entendieron los tiempos y que no se apercibieron de lo que estaba pasando. Y también no se meten en el fluir de Dios y dejan pasar el mover de Dios en sus vidas, en sus iglesias, en sus naciones. Y yo creo que esto es vital, el poder estar conectados a lo que Dios está haciendo, y que también que la palabra nos pide, el Señor nos pide a través de su palabra que estemos vigilantes, que observemos lo que está pasando y que oremos. Son dos cosas indispensables para el cuerpo de Cristo hoy: observar, velar, pero también orar para que los propósitos de Dios se cumplan, porque como vos decías, hay cosas que son inevitables, ¿verdad? Y que a veces tal vez nosotros, creyendo que son cosas malas, digamos, que pueden pasar, nuestra oración natural puede ser desenfocada.
pero tenemos un Espíritu Santo que dice la palabra que nos guía, ¿verdad? A cómo orar. Cuando aún nosotros no sabemos cómo orar, Él nos guía, porque Él conoce los tiempos, Él conoce los momentos. Y tenemos ese lenguaje también espiritual, ese lenguaje de lenguas para poder orar como el Espíritu quiera. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener claro. Orar, vigilar, ver, observar y orar. Y estar como aquellos hombres de la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos para que no nos tome desapercibidos. Qué bueno, qué tremendo. Importante, ¿verdad? Porque en el caso nuestro también, como pastores, ministros, tenemos que saber direccionar al pueblo en estos temas. Un líder, ¿verdad? En medio de toda esta situación que estamos viviendo, ¿cómo surgen preguntas tal vez de la gente? ¿Verdad? Algunos dirán, bueno, ¿por qué Dios permite esto? Algunos tomarán las decisiones equivocadas, esperemos que no, pero yo creo que falta de comprensión, como vos decía, de los tiempos que estamos viviendo, con falta de comprensión de las señales. Yo no sé esta situación que estamos viviendo si la mirarás como una señal, una tendencia, no sé, porque hoy la tendencia es hablar yo creo que hoy más que nunca se ha hablado tanto de los virus que en ningún otro tiempo, ¿verdad? Incluso se habla de un nuevo virus que podría ser, tiene características pandémicas, y sabemos que todo eso lo que quiere es provocar temor en la vida de las personas, pero yo creo que si nos mantenemos nosotros apercibidos, constantemente observando, apercibidos de lo que está pasando hasta nuestro alrededor, yo creo que no vamos a desaprovechar el momento que Dios nos ofrece para poder predicar su palabra. El apóstol Jorge ha dicho, esto no es momento de parar, es todo lo contrario. Es momento de ejecutar la tarea del Señor en esta tierra como nunca la hicimos antes. Entonces, qué bendición, Ronnie, realmente todo lo que nos estás compartiendo. Yo no sé si hay algo más que vos quisieras aportar al respecto, que vos creas que sea importante, que las personas que nos están viendo necesitan saber o necesitan escuchar. Bueno, definitivamente creo que ante estas cosas que vos decís, sobre todo esta pandemia que estamos viviendo, yo soy un poco reacio a emitir juicios impulsivos, ¿verdad? Porque definitivamente algo bueno de los medios de comunicación o de estos avances tecnológicos es que tenemos la información a la mano. También una de las cosas negativas es que nos llenan y nos inundan la cabeza de perspectivas, de ideas, de pensamientos de que la gente tiene, de opiniones de lo que está pasando. Y yo en este momento no te puedo decir y emitir un juicio claro, porque yo también lo he estado analizando, lo he estado meditando, y creo que es parte de lo que tenemos que hacer. Esperar y esperar en la presencia del Señor, inquirir, como decía el salmista, en la presencia del Señor, para que el Señor nos revele esas verdades. Definitivamente es un hecho histórico, es un hecho único que nunca había pasado, no es algo normal, y tenemos que identificarlo como es, ¿verdad? Pero no podemos inmediatamente un juicio rápido y impulsivo, porque podríamos equivocarnos y podríamos llevar a confusión a mucha gente. Yo creo que es algo que la Iglesia de Jesús tiene que analizar, tiene que rumiar, diría yo, compartir criterios entre hombres de Dios, para luego tener una posición más clara al respecto, y ver también lo que se va dando post esta situación, para poder empezar a ver y analizar un poquito más qué tendencias está dando. Lo que decís vos es muy cierto, ya se escucha mucho de otras enfermedades, de otros virus que pueden venir, por lo cual podríamos ver un aceleramiento de esa tendencia, ¿no? De enfermedades, de pandemias, de ese tipo de cosas, y creo que podríamos analizarlo. Pero yo creo que tenemos que también tener esa capacidad de esperar un tiempo para poder analizar bien y poder dejar que el Espíritu Santo también revele en nuestras vidas qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo y hacia dónde nos lleva esta situación? Porque a veces pensamos que esta pandemia es algo negativo, hay cosas negativas en la pandemia, pero no podemos estar seguros de que esto no nos va a guiar por el camino
de una aceleración en la predicación de la palabra, de que la gente reciba al Señor, de que la gente rinda su corazón al Señor, porque déjame decirte algo, Bet, yo estoy viendo que con esta situación hay una apertura de mucha gente a recibir de Dios, por causa de que se ha visto frágil, se ha visto disminuido, se ha visto en la conciencia de que el ser humano en cualquier momento es vulnerable por una situación como estas, y que definitivamente no puede seguir en esa condición de que el hombre es el centro del universo. No, hay algo más grande, y eso más grande se llama Dios, y ese Dios envió a su Hijo Jesús. Y yo creo que hay una apertura mayor, por lo cual, aunque veamos cosas negativas, esto nos puede llevar a muchas cosas positivas. Entonces, por eso yo creo que tenemos que tener esa conciencia y esa paciencia para esperar en Dios y ver qué es lo que va a suceder. Sí, yo no sé cómo lo ves, el aspecto de las señales, ¿verdad? Yo lo veo de que, digamos, yo voy para tal lugar y yo las señales las necesito para ubicarme, ¿dónde estoy? ¿Verdad? ¿Dónde estoy? Claro. Yo digo, bueno, mira, la avenida tal, ¿verdad? El Alto, etcétera. Nos ubica dónde estamos, ¿verdad? Yo creo que esta situación que ha pasado y las señales que van a venir, que la Biblia dice que van a venir y las que se van a intensificar, van a suceder no para atemorizarnos, ¿verdad? No, van a suceder no para que abandonemos el barco, sino todo lo contrario, sino para darnos cuenta en qué momento estamos, ¿verdad? Porque yo creo que la Biblia, ¿verdad? También Jesús nos advierte, ¿verdad? Acerca de las señales. Él dice, bueno, pero tranquilos, estas señales todavía no llegará el fin, o sea, pero sí les va a indicar en qué momento de la historia están, en qué momento específico están. Yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? Porque cosas van a acontecer, las tenemos que observar, pero para nosotros, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros, ¿verdad? No es para temer, sino para entender dónde estamos parados, ¿verdad? Qué debemos hacer y qué es lo que sigue más adelante. En lo personal lo creo de esa manera, ¿verdad? Y como vos decías, hay cosas positivas, hay cosas negativas, ¿verdad? Las negativas, pues a veces es difícil de digerirlas. Hasta ahora estamos recién se está volviendo a los templos, ¿verdad? No sé qué tan positivo o qué tan negativo fue para algunos, ¿verdad? Alguien dijo por ahí que es un 40% se está viendo más afectado, el 60% ha permanecido firme, estadísticamente, no sé basado en qué, pero yo sí considero que para algunos esto tal vez no fue tan positivo, para otros creo que sí ha sido positivo, como vos lo decías, pero sí creo que es importante entenderlo porque nos dice a dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Hay una palabra que quisiera ir cerrando con esto, con la parte de esa palabra que soltó el apóstol Ronnie, la reinvención de la iglesia. El que no quería reinventarse, Ronnie, yo creo que en este momento lo va a tener que hacer. Lo va a tener que hacer porque no hay otra opción. Y yo creo que es algo que Dios le está pidiendo a la iglesia, no desde ahora. Yo no sé si tendrás memoria, pero yo creo que desde hace algunos años atrás, los que dicen los profetas le vienen pidiendo a la iglesia un cambio, le vienen pidiendo a la iglesia algo diferente. Y definitivamente en esa dirección yo creo que todo lo que estamos viviendo más bien es positivo, ¿verdad? Porque la iglesia tendrá que hacer los cambios requeridos para poder continuar, porque no nos va a quedar de otra, Ronnie. No sé qué pensás al respecto en eso. Definitivamente es algo que tiene que pasar, y la iglesia también, hay que ser honestos, se está viendo confrontada, ¿verdad? Y yo creo que también tiene que ser separado el trigo de la cizaña, y que lo que salga de esto sea la iglesia comprometida con Dios, la iglesia que va con Dios hasta las últimas consecuencias, porque yo en lo personal, yo lo que veo hacia adelante es el mayor avivamiento, pero también viene una mayor presión para la iglesia, y eso nos está preparando para enfrentarnos a los enemigos que vienen, y yo creo que tenemos que ser conscientes de eso,
¿verdad? De lo que viene puede ser mayor presión, sí, un avivamiento, cosecha mayor, pero también una presión mayor desde otras esferas, y la iglesia tiene que estar preparada para levantarse y para no callar, y para tener valentía y asumir una postura muy espiritual, no tan humana como a veces uno siente que por muchos lados está yendo el pensamiento dentro de la iglesia, sino más espiritual. Y Dios nos está confrontando con esa realidad y con la iglesia que tenemos hoy. Y yo creo que la iglesia que salga de esta va a ser una iglesia más fuerte, porque es así, o sea, cuando viene una prueba, una situación, Dios nos lleva al desierto, como lo hizo con Jesús, ¿verdad? Para ser tentado, pero luego de eso Jesús viene y desarrolla su ministerio con el poder y la unción que Dios le dio. Asimismo, podemos ser guiados por el Espíritu Santo al desierto, en esta situación, en esta circunstancia, pero de esto tenemos que salir más fuertes, más afirmados, más establecidos y sobre todo con una fe de que Dios va delante de nosotros. Amén, 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 así es. Bueno, mis amados hermanos que nos han estado viendo durante esta hora, este es un tema realmente muy extenso, sería hacer muchos programas, creo yo, para hablar específicamente de cada señal, ¿verdad? En lo personal yo me voy a meter a estudiar más estas cosas también porque me han llamado la atención. No es que nunca me han llamado la atención, sino que últimamente pues en lo que he escuchado, lo que te he escuchado decir también, me ha abierto un panorama más amplio. Porque yo creo que más bien la gente tiene la tendencia de abusar un poquito de estos temas, ¿verdad? También hay tendencias doctrinales erradas acerca de esto. Entonces, así es importante usted que nos está viendo o nos está escuchando, entienda la relevancia de estos asuntos que renacen en vista de lo que estamos viviendo. Pero yo creo que, como dice el apóstol Jorge, esto simplemente es una prueba para la iglesia, para que se dé cuenta de dónde está, cómo está, y se prepare, ¿verdad?, para lo que ha de venir y ha de acontecer. Me llama mucho la atención eso que dices, viene más avivamiento, pero viene más presión para la iglesia. Más avivamiento, pero más presión. Yo creo que si estudiamos los avivamientos, no ha habido avivamientos sin presión, sin oposición grande. Entonces, amén, amén. Definitivamente eso es lo que es la percepción, ¿verdad?, que nos compartes y que comparto también. Y pues usted que nos está viendo, ¿verdad?, preste atención, aprenda, tome lo que ha escuchado y trate de dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque yo creo que algo es muy importante. A veces este conocimiento a mí me sirve también para que yo le facilite al Espíritu Santo que me guíe, porque a veces si ignoro las cosas, ¿cómo el Espíritu Santo me va a guiar? ¿Cómo nos va a guiar si ignoramos a ciertos aspectos bíblicos con respecto a estos temas? Bueno, yo realmente, Ronnie, te agradezco muchísimo realmente por tu tiempo, por apartar este tiempo para nosotros, para la gente, para el ministerio. Y yo creo que muy bendecido. Y qué más, estoy muy agradecido realmente contigo. Y esperamos, bueno, no sé, próximamente podamos tener algo ahí que Dios nos permita, ¿verdad?, hacer, o la gente de allá de Honduras que te está clamando, ¿verdad?, dice que quieren a Ronnie allá una vez más. Entonces, bueno, esperemos en Dios a ver qué Dios dice, ¿verdad?, a ver qué señales nos envía el Señor para que podamos seguir compartiendo, Ronnie. Realmente es una bendición, sos una bendición para nosotros. Gracias, Obed. Ustedes son una bendición también para mí, tu papá, tu familia y vos. Son una bendición cada vez que nos reunimos, y pues también te agradezco la oportunidad de estar con vos, y bendiciones para toda la gente que nos está mirando. Un abrazo fuerte, y que Dios les bendiga mucho y que tengan pues un tiempo bendecido, y que espero que les haya edificado esto que pudimos conversar. Amén, amén, amén. Bueno, amados hermanos del Señor, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este tiempo. Recuerden
nuestras transmisiones en vivo los días jueves, los días sábado, domingo desde Honduras, lunes, martes, los viernes también, aleluya. Así que estamos siguiendo los pasos de ustedes. estamos creyéndole al Señor, y usted sabe, mis amados hermanos, les amamos muchísimo, les bendecimos de manera especial y nos vamos a ver en una próxima transmisión. Les envío un caluroso abrazo a toda esa gente, les bendecimos, les amamos y les esperamos próximamente. Así que hasta luego y bendiciones.